esa fundamentación matemática. Esta fundamentación matemática. Entonces vamos a ver esas bases matemáticas. Entonces el primer elemento que vamos a ver es el escalar. Entonces aquí no vamos a trabajar tanto con eso de tensor de primer orden, tensor de segundo orden. No, aquí no vamos a trabajar casi con eso. Vamos a trabajar como nosotros conocemos a esos elementos. Entonces, ese escalar, ¿qué vendría siendo? Pues el tensor de orden cero, ¿cierto? Tensor de orden cero. O tensor de cero orden, ¿cierto? Como se conoce también. Entonces, ¿qué es ese tensor? Pues simplemente es una magnitud, ¿cierto? Entonces, esta magnitud se caracteriza por solo tener un elemento numérico. Ahora, esa magnitud no necesariamente es constante en el tiempo. Es constante en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos como magnitud? Como escalar. Por ejemplo, la temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura. Entonces, la temperatura es un número. Entonces, digamos, ustedes a las 10 de la mañana tienen una temperatura de 21 grados centígrados, ¿cierto? Pero entonces, transcurre el día y a las 12 del día tienen una temperatura de 23 grados centígrados, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, miren que la temperatura aquí no es constante en el tiempo, varía. En este caso se incrementó. Pero ¿qué pasa? La temperatura únicamente la escribimos con un número, ¿cierto? No podemos decir la temperatura va a la derecha, va a la izquierda. Realmente no podemos establecer como ese movimiento de la temperatura. Únicamente podemos decir la temperatura en ese momento del día. Eso es un escalar, por ejemplo. Otro ejemplo de escalar, todas las magnitudes. Por ejemplo, una distancia. Una distancia es un escalar. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, yo puedo decir solamente la longitud en un tramo del espacio, ¿cierto? 10 metros, 20 metros. En cambio, si nosotros podemos establecerle una dirección, un movimiento a esa magnitud, realmente ya no estamos hablando de un escalar, ya estamos hablando de un vector. Entonces, ese vector es lo que nosotros conocemos como un tensor de primer orden. Entonces, ¿cuáles son las características de un vector? El vector se caracteriza por tener magnitud, dirección y un sentido, ¿cierto? Lo que nosotros veíamos en física de décimo, ¿cierto? Todo vector tiene magnitud, dirección y sentido. Hay que tener en cuenta que el vector es un elemento matemático. O sea, nosotros no vemos vectores por ahí andando en la calle, ¿cierto? Un elemento matemático. ¿Y cómo se expresa generalmente? A través de una flecha, ¿cierto? Entonces, lo expresamos usando flechas. Entonces, ¿cómo nosotros vemos en un vector esos tres elementos de magnitud, dirección y sentido? Bueno, entonces aquí tenemos un vector. Bueno, no me quedó tan recto, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la magnitud? La magnitud pues vendrá aquí, no sé, que usted le digan 10, ¿cierto? 10 metros por segundo, por ejemplo, ¿cierto? Aquí está la magnitud, que son esos 10 metros, ¿cierto? Por segundo. ¿Cuál es la dirección? Pues el ángulo que tenga con respecto pues a un eje, ¿cierto? ¿Y cuál es el sentido? Pues el sentido se lo otorga la puntica de la flecha, que es muy diferente que yo tenga algo así a que yo tenga algo así.
¿cierto? Muy diferente. Entonces, eso es un vector. Eso es el tensor de primer orden, ¿cierto? Generalmente, dependiendo del número de dimensiones que nosotros tengamos, pues vamos a tener diferentes vectores. Porque nosotros llamamos al vector como un tensor de primer orden, porque va a ser siempre un n por 1 o un 1 por n, ¿cierto? El escalar, ¿qué es? Realmente es un elemento 1 por 1, ¿cierto? Un elemento. El vector, ¿qué es? Un n por 1 o un 1 por n. Por eso se llama tensor de primer orden. ¿De dónde vienen estos n's? Vienen realmente del número de dimensiones. N depende de las dimensiones. N depende de las dimensiones. Entonces, ¿por qué en tensorial a ustedes les decían que un vector siempre es 3 por 1 o 1 por 3? Porque ustedes están trabajando en 3 dimensiones. No sé si ustedes están trabajando en 2 dimensiones, eventualmente pues tendrán si están trabajando en 2 dimensiones serán 2 por 1 o 1 por 2. ¿Alguien me preguntó algo? ¿No? Bueno, entonces eso depende de las dimensiones. Cuénteme. Sí, sí, esto está quedando grabados. Sin embargo, yo también les voy a compartir las diapositivas. ¿Listo? Listo. Entonces, ese n depende de las dimensiones. Entonces, realmente, ustedes cuando vieron ese vector, ese tensor de primer orden, ustedes decían que era un tensor de primer orden, no tanto porque fuera 3 por 1 o 1 por 3, sino porque era un elemento que era o una fila o una columna. Entonces, si ustedes están en 2 dimensiones, entonces ese tensor, ¿cómo va a ser? Ese tensor de primer orden, o bueno, más bien ese vector va a ser 2 por 1 o 1 por 2. Y en 3 dimensiones, pues será 3 por 1 o 1 por 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Este n no depende del orden del tensor, sino del número de dimensiones que yo esté trabajando. El escalar es independiente del número de dimensiones que yo esté trabajando. Entonces, es independiente del número de dimensiones. Realmente es independiente porque por lo menos si ustedes están en 2 dimensiones, es lo mismo tener 21 grados centígrados en 2 dimensiones que 21 grados centígrados en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces es lo mismo tener 21 grados en 2 dimensiones en el papel a 21 grados en 3 dimensiones en pues, la sensación térmica, pues en la magnitud, ¿cierto? En cambio, el vector es muy diferente. Si yo tengo 2 dimensiones, así lo tengo en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, 5, 6, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es la escalar y ese es el vector. ¿Para qué nos ayuda el uso del vector, el concepto de vector? Creo que es el concepto más importante, incluso más importante que el concepto de matriz. Entonces, en este caso, el vector nos va a ayudar a representar 2 tipos de elementos. Entonces, el vector nos va a servir para 2 puntos. Primero, representar acciones. Representar acciones. Cuando yo me refiero a una acción, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, me estoy refiriendo a una carga, a una fuerza, a un desplazamiento
a un desplazamiento, etcétera. El vector nos va a ayudar primero para eso, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, por lo menos tenemos acá, les voy a dibujar acá un medio continuo. Bueno, continuo es que tiene toda la frontera continua, ¿cierto? Entonces, si yo les voy a hablar de una carga, mire, yo se las voy a representar a través de... Ay, perdón. Esperen. Esperen que creo que acabo de... esperen, yo aquí... esperen que como que me volaté. Ya volví, ¿cierto? Entonces, en este caso, la carga se las voy a representar a través de un vector, ¿cierto? Entonces, aquí le voy a decir, estoy aplicando 10 kilonewton, por ejemplo, a este medio continuo. Entonces, así vamos a representar nosotros las cargas, las fuerzas, los desplazamientos, digamos que se movió hacia allá o que se transformó, etc. Entonces, así vamos a representar, para eso nos van a ayudar los vectores. Y otro caso es para el estado, esperen un momento, el estado de un punto. Cuando yo me refiero a estado de un punto, ¿a qué me refiero? Al estado de los esfuerzos. Recordemos que cuando nosotros estamos representando los esfuerzos, recordemos que ustedes en tensorial hablaron de un vector T sub n, ¿cierto? Bueno, ustedes, no sé, creo que era como un gorrito, algo así, bueno. Entonces, ahí ese le representa el estado de esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo en una dirección, en otra dirección. Entonces, nosotros vamos a usar los vectores también para representar ese estado de esfuerzo. Recordemos que eso era generalmente un vector de 3 dimensiones por 1, un vector de 3 por 1 y que ustedes hacían después ese T sub n es igual a la matriz T por el vector n, así, ¿cierto? Ustedes salían. Entonces, para eso también nos va a servir a nosotros ese vector. Ahora, otro concepto que vamos a manejar es el de matriz. En la matriz nosotros la conocemos como el tensor de segundo orden, ¿cierto? Entonces, la matriz es ese tensor de segundo orden. O simplemente tensor. Y acuérdense que se simplificaba pues pues para no estar diciendo todo el tiempo tensor de segundo orden, decíamos tensor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una matriz? Una matriz realmente es un arreglo rectangular de números, ¿cierto? Un arreglo rectangular de números. Esto es un concepto pues de álgebra lineal, ¿cierto? De números organizados en filas y columnas. Ahora, cuando nosotros nos estamos refiriendo a una matriz, generalmente usamos la notación A sub ij, ¿cierto? Y en donde vamos a decir que I es la fila y J es igual a la columna, ¿cierto? Hasta ahí no hay nada desconocido. Todo eso lo hemos visto en tensorial, en lineal, en vectorial. Ahora, nosotros podemos clasificar las matrices dependiendo pues de esa relación entre I y J. Y eso es lo que vamos a ver después. Ahora, los elementos A sub I designan a la diagonal, ¿cierto? Designan los elementos de la diagonal. Ustedes saben que ya si uno
Si uno pasa la notación suma, esto en realidad designa la suma de la diagonal, o sea, la traza, pero bueno, aquí no vamos a hablar por ahora de convención suma. Únicamente estamos denominando cada uno de los elementos de esa matriz. Aquí no nos vamos por ahora a meter con esa convención suma. Cuando vayamos a usar esa convención suma, yo les diré. ¿Listo? Entonces, en este caso, no estamos hablando de convención suma, sino únicamente estamos designando los elementos de, pues, de esa matriz. En donde esa matriz, pues cada elemento será A y J, ¿cierto? Entonces, A y J. Y los elementos de la diagonal serán A y I, ¿cierto? Entonces, la diagonal tendrá los elementos A11, A22, A33, A44, dependiendo pues de la dimensión que estén manejando. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en esta materia? Entonces, la escritura. Esto es algo muy importante. Entonces, se las voy a colocar en otro color porque eso pues es más como una convención, ¿cierto? Entonces, la escritura de vectores será en minúscula. Y entonces aquí vamos a introducir una nueva notación. Esta notación también la usa el profesor Diego. Pues ustedes llegan alguna vez a ver un video del profesor Diego, entonces para que no se confundan. Generalmente se maneja una minúscula subrayada. Subrayada. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces los vectores los vamos a denominar como A, B, C. ¿Cierto? Y la escritura de las matrices será una mayúscula subrayada. ¿Esto con qué objetivo? De diferenciarlo de los escalares, porque muchas veces vamos a manejar escalares, por lo menos en la escalar G será el de la gravedad, ¿cierto? Entonces, para diferenciar los escalares de los vectores y de las matrices, entonces, para los vectores vamos a usar unas minúsculas subrayadas y para las mayúsculas subrayadas serán usadas pues para las matrices. Entonces, la matriz será A, B, C, etcétera. Etcétera. Esa es la escritura que nosotros vamos a manejar. Entonces, en este caso, ¿hay alguna duda hasta acá? Listo. Entonces, no, bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con las operaciones entre vectores, ¿cierto? Este tema es un poquito maluquito porque ese repaso y todo eso, pero pues nos estamos acordando, ¿cierto? Que venimos de unas vacaciones de 2 meses. Entonces, operaciones entre vectores. Entonces, nosotros sabemos que los vectores, ¿qué operaciones podemos hacer con los vectores? La adición, ¿cierto? O sea, la suma. Suma o adición. Entonces, ¿qué es esta suma o adición? Entonces, se hace en término a término, ¿cierto? Entonces, esto se hace término a término. Término a término, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues vamos a sumar dos vectores ahí sencillito. Vamos a hacer un ejemplito, pues como para acordarnos de la suma. Entonces, tenemos el vector A, que es igual a 4, 7, a 4, 7, 1. Y el vector B, que es 5, 3, 2. 5, 3, 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a sumar A más B, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el resultado de la suma de dos vectores? O la suma de un tensor de primer orden. Pues va a ser otro tensor de primer orden. Y les estoy como hablando del lenguaje que ustedes manejaron allá, que miren que es equivalente. Entonces, ¿este qué será? Dijimos que era una suma término a término. Es decir, cogemos este término con este término. Entonces será 5 más 4, 7 más 3 y 1 más 2, ¿cierto? Entonces, generalmente 5 más 4 es igual a 9, ¿cierto?
generalmente. 7 más 3 generalmente es igual a 10 y 2 más 1 a 3. Entonces miren que la suma de dos vectores me da como resultado otro vector y la suma se hace término a término. Hasta ahí pues nada nuevo. Ahora vamos a ver que estos vectores también se pueden multiplicar, pero su multiplicación es diferente a la multiplicación que nosotros conocemos de los escalares. Por ejemplo, que si usted multiplica un escalar con otro escalar, le da como resultado otro escalar. Entonces, en este caso, dependiendo de la multiplicación que yo haga, pues voy a tener diferentes resultados. Voy a tener escalares, vectores o incluso matrices. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la multiplicación. Entonces, ¿ustedes qué operaciones conocen de la multiplicación? Por ejemplo, ustedes saben que un vector se puede multiplicar por una escala, ¿cierto? Entonces, vector y escalar. Entonces, ¿qué se hace? Esto se hace multiplicando cada componente de ese vector por ese escalar, ¿cierto? Entonces, multiplicando cada componente por el escalar, ¿cierto? Cada componente del vector, ¿cierto? Del vector por el escalar. Entonces, por ejemplo, tenemos el escalar b, que es igual a 5. Y tenemos el vector a, que era el que traíamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, d por a me va a dar un nuevo vector al cual vamos a denominar f, por ejemplo. Vector f. Y entonces aquí vamos a tener 5 por 4, pues 20, ¿cierto? 7 por 5, pues 35 generalmente, ¿cierto? Y 5 por 1, 5. ¿Alguien preguntó algo? O aquí se está intentando unir. Vamos a ver. Listo. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, ¿ustedes tienen, seguro no tienen dudas? Bueno, listo. Entonces, sabemos que esa multiplicación también puede ser distributiva, ¿cierto? O sea, digamos yo tengo dos escalares, digamos 5 más 1 por el vector A, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo que decir 5, pues sería 5 más 1, 6 por A, ¿cierto? Entonces sería 6 por el vector, voy a volver a copiar el vector A, que sería 4, 7, 2. 7, 2. Esto sería 6 por 4, 24 generalmente, ¿cierto? 6 por 7, pues 42, ¿cierto? 6 por 2, 12. Listo. Pero yo también puedo desarrollar este producto de otra forma. Puedo desarrollarlo como 5 por A más 1 por A, ¿cierto? Entonces será 5 por 4, 7, 2 más 4, 7, 2, ¿cierto? Porque 1 por A pues me da 4, 4, 7, 2, ¿cierto? Es como el 1 pues por la tabla del 1, ¿cierto? Entonces sería 5 por 4, 20. 35. Esta propiedad es muy buena, sobre todo cuando vayamos a dar desplazamientos. Y 5 por 2, 10. Desplazamientos y deformaciones. Ustedes saben que se descompone en una parte rígida y en otra parte que constituye la deformación. Entonces que la parte rígida es el cambio de posición y la otra parte es el cambio de forma, etc. Y que por eso ustedes pueden hablar de movimiento rígido, porque pueden descomponer la deformación en dos componentes, desplazamiento de cuerpo rígido y la deformación propiamente, ¿cierto? Entonces esto es muy bueno, esta propiedad es muy buena. Nos ayuda a interpretar mucho eso. Entonces, 4, 7, 2
Y miren que nos da el mismo resultado, ¿cierto? 24, 42 y 12. Esta es una propiedad que se tiene, ¿cierto? Esto es un ejemplo pues de las propiedades que se tienen, que es asociativa, etcétera. Entonces, esa es la multiplicación por un escalar. Otro tipo de multiplicación que nosotros tenemos es la multiplicación producto punto, y eso nos va a dar como resultado una escala, ¿cierto? Entonces, su resultado es un escalar. ¿Y cómo se hace el producto punto? Pues resulta de multiplicar cada componente, ¿cierto? Entonces, si tenemos a los vectores, sea u y b vectores, entonces el producto punto entre esos dos vectores será igual a la sumatoria del producto de cada componente, ¿cierto? Entonces, esto será 1j por, esto ya es un por, el producto de b de j1, ¿cierto? Entonces, cada componente se va a ir desarrollando. Un ejemplo de eso, por ejemplo. Entonces, esta sumatoria va sobre j, obviamente. Entonces, miren que es sobre vectores. Mire, ¿sí? Un vector fila y un vector columna. A veces se acostumbra también a hacer entre vectores fila y fila o vectores columna y columna. No se hace como esa distinción. Pero realmente la forma correcta es que un vector tiene que ser fila y el otro tiene que ser columna para que se desarrolle el producto en la forma tensorial. ¿Listo? Entonces, ejemplo de esto es, vamos a hacer otro ejemplito. Entonces tenemos U, que es igual a mi vector 4, 5, 7. Ah, bueno, otra cosa, para cerrar los vectores suelo usar estos paréntesis cuadrados. Hay gente que utiliza los paréntesis clásicos, pero pues yo suelo usar estos paréntesis. ¿Listo? Coma, B, y este va a ser igual a 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace el producto punto? Entonces, el producto punto entre el vector U y el vector B es igual a que a 4 por 1, ¿cierto? 4 por 1. Entonces, como aquí tenemos una sumatoria, entonces aparece ese más 5 por 2, 5 por 2, y 7 por 3, ¿cierto? Más 7 por 3, ¿cierto? Y entonces, en este caso, pues será 4 más 10 más 21, y pues eso generalmente es 35, ¿cierto? Que 14 más 21 es 35. Entonces así hacemos el producto punto. Este me va a dar como resultado un escalar. Recuerden que cuando les dije que un producto les podía dar un escalar, una matriz o un vector, entonces ya vimos que nos puede dar un escalar de dos formas, multiplicando por una constante de un vector o producto punto. Otra forma que nosotros tenemos de que nos dé el producto es cuando nos genera un vector. ¿Cuándo nos genera un vector? Cuando hablamos del producto cruz. Del producto cruz, que ustedes saben que como eso ahí aparece, acuérdense que aquí aparece un delta de Kronecker, ¿cierto? El producto punto, de hecho, es un delta. El delta de Kronecker es un producto punto. Y el símbolo de permutación es un producto cruz. Entonces, en este caso, el producto cruz, ¿cuál es el resultado que se obtiene? Pues se va a obtener un vector, ¿cierto? Su resultado es un vector. Esto hay que tenerlo muy claro. Puede que incluso ustedes se olviden de cómo se opera. Pues porque eso no mantiene haciendo todo el tiempo producto cruz todo el tiempo, ni producto punto. Pero sí es importante que ustedes sepan cuál es el resultado que ustedes esperan obtener en cada operación. Entonces, el producto cruz, como ustedes vieron, se puede relacionar con un determinante. Entonces, el producto cruz se escribe de esta forma. Recuerden que nosotros estamos usando para denotar nuestros vectores la rayita abajo y la minúscula. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que
El producto cruz va a ser ponemos en la primera IJK, esto ya pues es de vectorial, las componentes de U1, U2, U3 y las componentes del vector B, U1, B2, perdón, B3. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Entonces, esto va a ser, hacemos cofactores acá. Recuerden cómo hacíamos nosotros los cofactores. Entonces, para hacer nosotros los cofactores, lo primero que nosotros hacíamos era sacar el signo, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que el signo, eso era con un producto y que menos uno a la suma de los exponentes. Bueno, en fin. El caso es que este era más, este era menos y este era más. Eran los signos asignados para cada cofactor, ¿cierto? Eso venía de que era menos uno a la suma de las filas y la columna, ¿cierto? Entonces que por esto este era un menos uno a la 1 más 1 positivo, ¿cierto? Porque menos uno a la 2 es más 1. Menos 1 a la 3, pues me da menos 1 a la 4, pues me da más 1, ¿cierto? Entonces, en realidad uno se lo aprendía más, menos, más, ¿cierto? Que el primer término siempre era más y de ahí se iban alternando los signos. Entonces, aquí ya tenemos los signos de ese símbolo, de ese signo de cofactor, y entonces procedíamos a sacar cofactores tomando como referencia la primera fila. Aquí les tapé el menos, perdón. ¿Por qué la primera fila? Porque esas son las componentes de nuestro vector, IJK. Ustedes en vectorial posiblemente manejaron una alternativa que era, lo que era 1, U2, U3, ¿cierto? Algo así. No, X, perdón. Era X. Ya me acordé, era X. Espera, yo lo borro. Era X1, X2 y X3, ¿cierto? X1, X2 y X3, pero es lo mismo. Solo que estos, recuerden que nosotros estamos haciendo ya una particularización para los sólidos. Y generalmente en los sólidos nosotros trabajamos el sistema cartesiano y generalmente el sistema cartesiano es IJK. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que, para el primer cofactor que tomamos, recordemos cómo se hacía. Se elimina la primera fila y la primera columna y construimos un determinante con estos elementos. Entonces, ¿cómo sería? U2, U3, B2, B3, ¿cierto? Y entonces colocamos este primer elemento, que es I. Listo. Y el signo más, pero pues no vamos a colocar el signo más. Ahora, ¿cómo resolvemos el segundo cofactor? Que sería el de J. Entonces sería menos, porque es un menos acá. Y entonces, como está J, entonces quitamos la segunda columna, porque es donde está J, la segunda columna y la primera fila. Entonces, en este caso, quedaría que los únicos elementos que sobrarían pues de esa sustracción serían U1, U3, B1, B3, ¿cierto? Entonces sería 1, U3, B1, B3, ¿cierto? Y entonces le colocamos el segundo elemento. Ese segundo elemento que es J. Y para el tercer elemento, más, porque aquí está este más del cofactor, y entonces quitamos la primera fila, que es donde está acá, y la tercera columna, que es donde está acá. Y entonces solamente nos quedaría este determinante. Entonces agregamos estos determinantes, U1, U2, B1, B2. Y le agregamos ese elemento acá. Y entonces miren que el resultado de eso va a ser otro vector al cual vamos a denominar W. ¿Por qué? Porque tiene componentes en I, J y K. ¿Eso qué quiere decir? Que es un vector. Ese es el producto cruz. El producto cruz, pues ya por las particularidades, por el símbolo de permutación, etcétera, sabemos que el vector que se genera a partir de eso, pues va a ser un vector que es perpendicular a estos dos, por la regla de la mano derecha. Pero entonces así es como se calcula un producto cruz. Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico, pues como para refrescar la memoria. Entonces CAU igual a 1, 2, 3, un vector sencillito, y B
que es igual a menos 1, 1, 2, ¿cierto? Esto se entiende mejor con un ejemplo. Entonces sea el vector cruz U, que es igual a U cruz B, y entonces esto va a ser igual a un determinante. Miren que aquí no usé para cerrar matrices, sino que usé las barras del determinante. ¿Por qué? Porque voy a sacar un determinante. Entonces, I, J y K. Entonces, en este caso sería 1, 2, 3, menos 1, 1, 2. ¿Por qué? Porque este es el vector U, este es el vector V y este es el vector IJK. Entonces cerramos el determinante y lo primero que hacemos es nuevamente sacar esos cofactores. Entonces esos cofactores que son más, menos, más. Entonces vamos a sacar el primer cofactor y estamos pues practicando. Entonces esto va a ser igual a, quito la primera fila, quito la primera columna porque es donde está ahí. Entonces sería 2 y 2, 2 y 2, 1 y 3, ¿cierto? Y le agregamos el i porque es la primera componente de nuestro vector. Más, no, perdón, menos. Borrador, menos. Entonces, sería menos, quito la primera fila, quito la segunda columna porque es donde está J. Entonces sería 1, 3, 1, 3, menos 1, 2, ¿cierto? Y entonces agrego el J. Y finalmente agrego el más del K, quito primera fila, quito tercera columna, que es donde está ubicada mi elemento K, me quedaría 1, 2, menos 1, 1. Entonces en este caso sería 1, 2, menos 1, 1. Entonces eso sería K. Y entonces miren que nos queda una suma de otros determinantes. Ahora lo siguiente es resolver esos otros determinantes, ¿cierto? Espere que aquí me equivoque. No, ahí no me equivoqué. Vamos a resolver esos otros determinantes que serían los determinantes de 2 por 2 y esos pues los sabemos resolver, ¿cierto? Entonces esto es igual a 2 por 2, 4. Recuerden que esta diagonal menos esta diagonal, ¿cierto? 4 menos 3, que 3 por 1, 3, por i menos 2 por 1, 2 menos 3 por 1, menos 3, ¿cierto? Menos 1 por 3 me da menos 3, ¿cierto? Aún no le he quitado el signo, pues como para no entrar en confusiones, ¿cierto? J más 1 por 1 menos 2 por menos 1, pues me da menos 2, ¿cierto? Generalmente. Y esto es la componente K. Ahora vamos a resolver esto. Entonces, 4 menos 3, pues me da 1, ¿cierto? Una I menos. Menos por menos me da más, ¿cierto? 2 más 3, J más 1 más 2, K, ¿cierto? Entonces esto a qué va a ser igual a 1i menos 5j, porque 3 más 2 es 5, 5j más 3k. Y esto es el producto cruz. Entonces, por lo tanto, w es igual a 1i menos 5j más 3k. Y ese es el producto cruz. Y esos son las operaciones que vamos a ver con vectores. Obviamente está el producto diádico, que genera es una matriz y que entonces realmente la matriz se define como un producto diádico entre los vectores, pero bueno, eso no lo vamos a usar en este curso. Aquí solamente les estoy haciendo un proceso para poder recordar todo lo que vamos a usar en este curso. Entonces, les voy a dejar una tareita. Les recomiendo que hagan las tareitas porque yo dejo tareitas. No es necesario que me la entreguen. Sin embargo, háganlas por favor para que puedan entender pues, los conceptos de que se están viendo porque los vamos a usar. Entonces, de tarea, entonces ustedes van a revisar la regla de la mano derecha. Eso ustedes lo vieron en lineal. Entonces, revisar la regla
de la mano derecha. Listo. Entonces, esa es la tareita que les voy a dejar. Y entonces, como último tema que vamos a ver el día de hoy, es la norma de un vector. Esto es supremamente importante porque nosotros vamos a manejar unos elementos que se llaman vectores unitarios. Y esos elementos que se llaman vectores unitarios se definen basándose en la norma de un vector. Entonces, vamos a describir ese concepto. Entonces, norma de un vector. Norma de un vector. La norma de un vector realmente es la longitud de un vector según una forma de medida. Entonces, cuando ustedes lleguen a métodos numéricos, van a ver que cuando yo les hablo de una norma de un vector, no solamente les voy a hablar de una norma única. Hay muchísimas clases de norma y eso depende de la forma en la que yo mida ese vector. O sea, la norma en vector es la forma en que mido mi vector. Entonces, ustedes, por lo menos ustedes van a medir una longitud. El ejemplo lo podemos hacer midiendo. Ustedes van a medir un palo, ¿cierto? Entonces, ese palo ustedes cogen, para medir ese palo ustedes cogen un flexómetro, ¿cierto? Entonces, ese flexómetro a ustedes les va a dar las unidades en metros, por ejemplo. Entonces, ustedes miden ese flexómetro y les da, con ese flexómetro miden el palo y les da, por ejemplo, 2 metros, ¿cierto? Digamos que es un palo muy largo y es un palo de 2 metros. Pero entonces resulta que ustedes miden eso con otro tipo de métrica. Por ejemplo, ustedes llegan con las pulgadas. Entonces ustedes dicen, no, voy a medirlo con pulgadas. Entonces les va a dar otra longitud. O ustedes dicen, no, yo no voy a medir esa longitud de esa manera, sino que la va a medir de otra forma. Entonces les va a dar, evidentemente, otra longitud. Entonces la norma en vector es la forma en que yo mido mi vector. Va a ser la forma en que voy a obtener una longitud de ese vector. Entonces, cuando ustedes lleguen a métodos numéricos, se van a encontrar con la norma del taxista, la norma P2, P infinito. Entonces, digamos, en la norma P infinito, ¿usted cómo decide medir la longitud de ese vector? Por ejemplo, este vector U. De este vector U a través de la norma infinito. No, la norma infinito me dice que yo escojo, ve la norma máximo, por ejemplo. La norma máximo me dice que yo escoger el máximo elemento del vector y esa es la longitud de mi vector según esa norma. Entonces, si ven que son diferentes formas de medir un vector. Pero entonces, en este caso, nos vamos a concentrar en un tipo de norma, que es la norma euclidiana. Euclidiana. ¿Cierto? Que es la norma que nosotros hemos manejado, o la norma euclídea, también lo llaman otras personas. Entonces, ¿qué es la norma euclidiana? Pues entonces se puede definir como, tenemos A como A vector en las dimensiones que sea, porque la norma euclidiana no depende del número de dimensiones, depende de otras cosas. Entonces, vamos a tener que la norma de mi vector A es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus términos al cuadrado, ¿cierto? Entonces aparecerá A1 al cuadrado, A2 al cuadrado, y así AN al cuadrado. ¿Y esto a qué será igual? Pues será la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los términos de este vector A, ay, perdón, me equivoqué acá, de este vector A, de este vector A sub I, con la sumatoria obviamente desde I hasta N, y todos estos términos al cuadrado. Entonces, así es la norma de un vector. Y ejemplo de la norma de un vector. Ejemplo, entonces sería igual a vector G, que es igual, vector G es igual a 1, 2, 3. Entonces, la norma de mi vector G, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Yo siempre les pongo ejemplos con 3 elementos en los vectores porque generalmente trabajamos en 3 dimensiones. Entonces, para que se acostumbre pues como a ver eso. Entonces, en este caso, vamos a tener a la raíz cuadrada de 1 más 4 más 9, ¿cierto?
Y entonces será igual a raíz de 14. Entonces, por lo tanto, la norma de mi vector G es igual a raíz cuadrada de 14. Y eso es la norma de un vector. Ese concepto es muy importante porque en la próxima clase definiremos qué es un vector unitario.